Hey crack, un solitario experto en arte empieza a trabajar para una misteriosa y solitaria heredera que esconde un enigmático secreto, así que hoy te resumo la mejor oferta. La historia empieza conociendo a Virgin Oldman, un anciano subastador de arte que se encontraba revisando los cuadros de esta antigua casa para ver cuál valía la pena poner en subasta, hasta que una obra en particular llama su atención. A simple vista parecía solo un trozo de madera con mojo, pero Virgin veía algo más en él. El anciano era una persona excéntrica que llevaba una vida lujosa pero solitaria. Le gustaba teñirse el cabello y cenar en restaurantes de gran prestigio, respetando siempre una adecuada presentación en sus platos. A la vez era una persona supersticiosa, dejando en evidencia cuando el restaurante le invitaba un pequeño postre por su cumpleaños, pero Virgin ni siquiera lo tocó, pues aún faltaba unas horas para su cumpleaños. Al otro día decide contestar la primera llamada del día, donde una mujer con voz desesperada quería que conociera los muebles de su villa, pues al morir sus padres decidió vender algunas cosas, pues siempre creyó que eran valiosas. Su nombre es Claire Ibbetson. La joven pensaba que hablaba con el asistente de Virgil, insistiendo que la comuniquen con él, pero el anciano sentía que no valía la pena ir personalmente, por lo que decide enviar a su empleado. La joven, muy desesperada, le pide que vaya al señor Oldman, ya que su padre le había hablado mucho de él. Por la tarde se presentaba en la subasta de varios objetos valiosos, haciendo alarde de su buen performance, pero cuando un cuadro en especial de una mujer sentada se pone en subasta, un anciano entre los presentes realiza la primera puja, viendo cómo los dos se hacían miradas de complicidad. Más tarde Virgil decide ir a la villa de la joven, con quien habló más temprano, una villa un tanto descuidada. Aún así el anciano decide esperar a la joven que no llegaba, pero cuando empieza a llover su paciencia lo abandona, retirándose de ahí. Por la noche vemos que el anciano que pujaba en la subasta era un viejo amigo llamado Billy, su cómplice del engaño, pues pujaba a un bajo precio para luego hacerse de la pintura, ya que a su entender valía más dinero del que se pujó. Después de cobrar por su acción, su amigo que también pintaba quería que supiera que no lo hace por el dinero y espera que algún día sienta admiración por sus pinturas, aunque Virgil nunca lo vio como un gran pintor, pues para hacerlo tiene que tener algún misterio que proyecte a su pintura. El anciano sentía una atracción por las pinturas de mujeres, llegando a tener una colección de ellas en un lugar secreto de su casa, donde para entrar se requería de contraseña, y sentado ahí observa cómo su colección se hacía cada vez más grande. Al otro día recibe la llamada de la joven que no llegó a la cita, y muy enojado le corta la llamada, para que luego su asistente le comunique que la joven está otra vez en la línea, rogándole por otra cita, ya que sufrió un accidente vehicular. Virgil, con su buen corazón, decide aceptar la llamada, y acuerda tener otra cita, mientras revisaba la foto del pedazo de madera que había encontrado en un comienzo. Al parecer tenía razón, vio algo que los demás no habían visto, el retrato de una mujer. Se quita sus guantes para tocar la pintura y al acercarse lentamente menciona que es una falsificación. La obra le pertenece a Beliante, una falsificadora de gran renombre, aunque bien sabemos que tal vez no sea cierto. El anciano Virgil llega a la casa donde el conserje lo recibe con unas disculpas, ya que la señorita no podrá asistir ya que se encontraba enferma. Virgil, muy molesto, casi se retira, pero el conserje lo detiene porque tiene órdenes de enseñarle la casa y poder tasarlo. El viejo decide quedarse y mientras recorre toda la villa, el conserje le cuenta que los señores de la casa murieron hace más de un año, pero al ver el estado de la villa parece que fueron muchos más. También le cuenta que la joven es hija única y no tiene ningún otro familiar, ni siquiera un pretendiente. Virgil parece adentrarse más en la historia de la casa y al bajar al sótano se topa con un engranaje de ruedas que llama su atención. Se lo lleva a su amigo Robert, un joven ingeniero experto en ensamblar todo tipo de piezas mecánicas, pero que aún no comprendía por qué le llamó la atención dicho objeto. Virgil le cuenta que tal aparato tenía una contradicción, pues al encontrarlo la parte oxidada se hallaba lejos del piso con humedad y por ende debe de haber estado en otro lugar. La joven lo llama por teléfono y le pregunta por qué no sale en la TV, al ser una figura importante en el mundo del arte, pero Virgil prefiere mantener discreción, así que le insisten en reunirse y firmar el contrato, para empezar de una vez por todas con la tasación. Al otro día, con todo su equipo, enumeran los objetos valiosos mientras esperan la llegada de la joven, pero el viejo se percata que las cosas no están como lo dejó el día anterior, por lo que supone que alguien habita la casa. En el sótano vuelve a encontrar los engranajes en el suelo, cuando en eso el conserje lo llama porque la joven había tenido otro percance. Por teléfono intenta disculparse, pero Virgil perdía cada vez la paciencia hasta que se percata de algo en especial. Mientras hablaban, él sabía que la joven se encontraba en la casa al escuchar el ruido de fondo de los trabajadores. La mujer entra en desesperación y le dice que lo llamará por la noche para contarle todo.
Mientras tanto, continúa dándole los engranajes a su amigo, que aún no sabía qué formaba, pero al menos se entera que es del siglo XVIII. Virgil decide interrogar al conserje y preguntarle por la joven, pero el tipo no puede darle más información porque nunca la había visto, solo hablaba por teléfono. El viejo no parece creerle, pero al escuchar que la joven padece de una extraña enfermedad, empieza a comprender lo que viene pasando. Por la noche llama a la joven para disculparse por la pequeña discusión de la mañana, y cuando quiere continuar con el proceso, la joven cancela todo y le pide la factura por los problemas causados. Al otro día, en la subasta por el cuadro de Beliante, su amigo empieza la puja y los demás continúan tras él. Cuando parecía que se lo llevaba, una anciana reclama haber pujado antes que su amigo, entrando en una pequeña discusión frente a los presentes. Virgil no le queda otra que dársela a la anciana. Muy molesto, se desquita con su amigo, que se sentía muy mal por no ganarle el cuadro, pero su actitud le sorprende, ya que nunca se puso así antes. Y es que ese cuadro, al ser el original, vale cerca de 8 millones de euros, aunque su actitud va más allá de esto, ya que aún sentía curiosidad por aquella casa. Visita a su amigo, que se encontraba muy atento a sus acompañantes, para luego mostrarle lo que había encontrado. En uno de los herrajes tenía el nombre de Vaucanson, constructor de autómatas del siglo XVIII, personaje del que Virgil hizo su tesis porque le fascinó lo que podía construir. Incluso llegó a crear un androide que podía hablar, un tanto loco para aquella época. El joven confía en armarlo como alguna vez fue, pero Virgil teme que no pueda hacerlo porque perdió comunicación con la clienta de aquella casa. Cuando en eso, su novia llega para salir a comer juntos, presentándole a su amigo, del que había escuchado bastante. Al otro día, su asistente le dice que la joven Claire lo estuvo llamando, porque quiere verlo personalmente en su villa. Virgil, sin titubear, decide visitarla, y al estar en el gran salón, una voz femenina lo recibe. Es la joven Claire, que le agradece haber venido después de todo lo pasado. El anciano se sentía muy confundido al no poder verla, así que la joven le explica que desde muy niña no ha salido de esta habitación, ya que le aterra los espacios abiertos, llenos de personas. Por muy raro que parezca, es la verdad. Incluso no veía a menudo a sus padres. Virgil aún sigue sin creerle, pero la joven conecta su enfermedad con el uso de sus guantes. No puede tocar nada porque le resulta repugnante. El anciano le deja el contrato y la joven le promete que lo firmará al día siguiente. Se marcha de ahí, no sin antes recoger otro engranaje que había en el suelo. En la cena con su amigo, le entrega la otra parte, y el joven, al querer saber de dónde consigue estas piezas, Virgil le dice que no puede revelar su fuente. Al otro día, en la casa de la joven, continúa encontrando estas piezas para luego mostrar su preocupación por su estado de salud. Ella le agradece por eso, pero no necesita su preocupación. Antes de marcharse, le entrega el contrato firmado, pero al faltar los datos personales, le entrega su pasaporte, revelando su foto de niña. Virgil completa la información y al devolverle su pasaporte, mira por el agujero creando una conexión con la joven, quien se espanta pues descubre que se teñía el cabello, cosa que le desagradaba bastante. Virgil se molesta y se marcha de ahí, pero en el jardín el conserje le entrega las llaves a pedido de la joven, ya que no será más conserje. El anciano no sabía si aceptarlo, pero al querer armar el androide debe tomarlo. Al otro día busca información sobre la agorafobia, la enfermedad que padece la joven, y busca a su amigo para que le aconseje sobre el trato hacia las mujeres, pues siempre lo veía bien acompañado. El viejo se deja de teñir el cabello y ofrece entrevistas, cosa que nunca había hecho, mientras la joven en una de sus llamadas lo felicita por su nueva apariencia. Al pasar los días, la joven ya no contestaba el teléfono y Virgil empezaba a preocuparse, así que llama al conserje para saber si tiene noticias de la joven, pero el tipo hace días que no la veía al estar enfermo. Así que Virgil inmediatamente le lleva alimentos, pero al notar que no contestaba, la busca por toda la sala, encontrando una toalla con sangre. Se acerca a mirar por el agujero y grita desesperado llamando su nombre. La joven parece despertar y muy asustada le pide que se vaya, pero Virgil quiere saber lo que le pasó, y es que la joven se golpeó fuertemente la cabeza, pero no quiere recibir ninguna ayuda. Visita a su amigo para que le aconseje en esa situación, aunque él hablaba como tercera persona, ya que todo esto le pasaba a un amigo cercano. En el cuarto secreto, mientras adornaba otro cuadro en la pared, recibe la llamada de Claire, quien le agradece por su preocupación, además de decirle que no se encuentra segura de vender sus cosas. Virgil le aconseja en tomarse su tiempo, y antes de cortar, la joven le dice que la otra vez la llamó por su nombre, cosa que le gustó bastante.
El viejo le cuenta a Robert lo que le pasó a su amigo, así que le aconseja en tomar el siguiente paso, saber cómo es ella. Al día siguiente, mientras contaban los muebles, Virgil se marcha hasta otra oportunidad, pero al irse decide no salir y engañar a la joven, golpeando fuertemente la puerta. Se esconde detrás de la estatua y mira al fin a la misteriosa joven, que recorre el salón para luego cerrar la puerta con llave. El anciano se queda observando su belleza, pero sabe que debe marcharse, así que llama a su teléfono aprovechando en escapar sin que note su presencia. Al otro día, su viejo amigo Billy lo sorprende con el cuadro que perdió en aquella subasta, y es que desde ese día se sentía muy mal, así que contactó a la anciana pagando un mayor precio. Virgil se siente halagado por lo que hizo y muestra su agradecimiento con un fuerte abrazo. El joven Robert continúa armando el robot gracias a los artefactos que todos los días le traía el anciano, y Robert aprovecha en preguntarle por su amiga, pues sabía bien que él era el amigo enamorado. Virgil se encontraba en la misma situación sin saber si dar el siguiente paso, así que a la mañana siguiente regresa a la casa, pero se topa con la sorpresa que la llave no encajaba. Espera un buen rato al frente en la cafetería hasta que contestara el teléfono, mientras una pequeña joven se encontraba sentada junto a una periodista que la entrevistaba, pues tenía un don para recortar las cosas. En eso, observa al conserje salir de la villa y Virgil aprovecha en ingresar y entregarle unos documentos para que los firmara. Claire se disculpa por no avisarle que había cambiado la cerradura y le entrega las nuevas llaves, mostrando así su confianza. Virgil le agradece y vuelve a preguntarse por qué no puede salir de la habitación, ya que así está malgastando su juventud. La joven le cuenta que una vez fue feliz en un viaje que realizó a Praga de pequeña y que cenó en un restaurante con una decoración un tanto particular llamado Noche y Día. Virgil se anima en llevarla, pero no recibe respuesta alguna. Su amigo tenía una parte hecha del robot, pero Virgil se sentía igual que el aparato, vacío. Los dos se van a tomar y el anciano aprovecha en decirle que tiene un respeto muy grande por las mujeres, pero así de igual es el temor que les tiene. Al acercarse a su cumpleaños, no sabe qué regalarle, así que su amigo le aconseja entregarle algo sencillo pero significativo. Al otro día, con un ramo de rosas en la mano, ingresa a la casa ante la mirada de los trabajadores y la felicita deseándole un feliz cumpleaños. La joven, en vez de agradecerle, le dice que estuvo sacando cálculos de la tasación y al ser montos muy bajos se molesta por hacerla creer que es una tonta. Virgil intenta hacerla entender cómo funcionan las pujas, pero al llamarlo ladrón se enoja más y se marcha arrojando las rosas que le compró. El anciano desea hablar con su amigo, pero él estaba ocupado cenando con una de sus amigas, así que solo se sienta a beber un vino hasta que recibe la llamada de la joven, volviendo a disculparse. Ella le agradece por las rosas, ya que nunca nadie le habían regalado, y es que desde que lo conoció, ella empezó a salir cada vez más, llegando a estar cerca del jardín de su casa. El anciano la visita a esa hora de la noche y continúa la plática, cuando en eso se da cuenta del retrato que se encontraba en el sótano, puesto a su lado. Ahí descubre que se trata de su madre, por lo que decidió quedárselo. Al hacerse tarde, Virgil se marcha de la casa, aunque su deseo por verla era muy fuerte, así que vuelve a esconderse detrás de la estatua y ver su hermoso rostro. La joven procede a cerrar con seguro la puerta, cuando en eso la llaman por teléfono. Era el director de sus libros, pues le gustaba escribir. Le habla sobre Virgil, un tipo apuesto, pero no cree que sienta algo por ella. De pronto se le incrusta un pedazo de vidrio y al querer quitárselo, se sienta de una manera que Virgil aprovecha en mirarla indiscretamente. En eso deja caer su teléfono, causando que la joven corra muy asustada y se mete a su cuarto. El anciano sale deprisa y estando afuera recibe la llamada de la joven pidiéndole que regrese porque alguien se metió a la casa. Virgil descansa un poco y regresa a la casa secando el sudor con sus guantes. Llega al cuarto e intenta calmar a Claire contándole que él fue el que estuvo en su casa espiándola. Muy molesta, lo bota de su casa y al bajar las escaleras la puerta del cuarto se abre. Era la joven que le pide que no se vaya. Virgil se disculpa por su accionar, ya que no puede controlar el impulso de querer conocerla, así que la joven se arma de valor y decide mostrarse ante él. El anciano queda encantado y le cuenta a su amigo cómo luce ella. Robert le aconseja que tenga cuidado, pues en esta etapa es donde las cosas se complican. Virgil decide comprarle un vestido y al ver desfilar a varios modelos escoge unos cuantos. La joven Claire, muy tímida, empieza a probarse los vestidos frente a él, que no paraba de elogiar su belleza. Y así, en los días venideros, Virgil le compraba varias cosas que toda mujer debería tener, mientras su trabajo lo dejaba de lado. Pero estas cosas hacía que Claire se sienta abrumada y piense que al regalarle todo esto tenga otro propósito. El anciano le pide ayuda a su amigo Robert, que se encontraba ocupado atendiendo a una clienta por haber perdido su GPS. Él le aconseja que la lleve a comer o planear una cena romántica, pero al no saber mucho de este tema, Virgil le sugiere que lo acompañe. Claro, debe estar escondido.
En la velada, Claire luce un hermoso vestido y mientras se ponían más cómodos, Robert de lejos los observaba y escuchaba cómo Virgil la conquistaba con sus palabras. Al otro día lo felicita por tan buen desenvolvimiento y le dice que en verdad es muy hermosa Claire, poniendo un poco celoso a Virgil. Un día en su trabajo recibe la visita de la novia de Robert para decirle que le ayude con su amigo, pues al estar rodeado de varias mujeres teme perderlo, y más si no para de decir el nombre de Claire. Al escuchar esto, Virgil se siente traicionado y decide romper todo tipo de relación, pues creía que era un amigo fiel. Más tarde el subastador le enseña a la joven la revista de los inmuebles que pondrá en subasta, y Claire decide enseñarle el cuarto donde ha pasado casi toda su vida. El anciano aún no puede creer lo que vivió, y al estar muy cerca de ella se da un beso. De pronto observa que la joven escondía unos artefactos que nunca supo que era, pero Virgil sabía muy bien dónde conectarlo. En eso Claire muestra temor al pensar que está más interesado en sus obras que a ella misma, por lo que le pide que se marche. Virgil se disculpa con su amigo y le trae el robot para que pueda terminarlo. Robert acepta sus disculpas con la condición de no tocar temas personales, además de devolverle el cheque, pues nunca le interesó el dinero, solo armar el famoso androide. Al otro día Virgil le compra un anillo muy hermoso y va temprano a la casa a verla, pero se lleva una sorpresa, pues la joven no se encontraba presente. La busca por todos lados, pero es en vano. Le pregunta a los jóvenes del restaurante y solo uno dice haberla visto salir de la villa a esa dirección. Virgil se apresura en buscarla con la ayuda de su amigo el conserje, pero en medio de la búsqueda su asistente le recuerda que tiene una subasta que atender, por lo que muy deprisa regresa y empieza a subastar en medio del sudor que lo acompañaba. Se le cae de casualidad el anillo ante la sorpresa de los demás, pero continúa con la subasta, aunque a veces lo interrumpían para decirle que aún no la encontraban. Por la noche Robert intentaba calmarlo mientras discutía con su novia a la vista de su amigo. Pasan los días y Virgil decide contarle lo que ha vivido con aquella mujer a su amigo Billy, quien teme que los sentimientos que mostró la joven haya sido una falsificación. Virgil, sentado frente a su colección, recibe la llamada de Robert, sugiriéndole que tal vez haya cuartos secretos en la villa, por lo que decide averiguarlo con la ayuda del conserje. Y mientras buscaban, el anciano escucha un murmuro detrás de estas paredes, siendo nada menos que la bella joven temblando de miedo. Ella le cuenta que tuvo un novio de pequeña, pero un día caminando juntos sufrieron un accidente, llegando a morir. Desde ese entonces nunca más volvió a salir de la casa. Virgil la compadece y pasan la noche juntos. Al otro día le cuenta a su amigo lo que vivió y le agradece por sus buenos consejos, pero le pregunta si el amor puede ser fingido, cosa que aún le aterra. El viejo quiere invitarla a salir, pero Robert le aconseja que no lo haga aún porque puede ser muy apresurado. Sin embargo, la situación se da de otra forma, pues una noche, cuando se dirigía a visitarla, unos malhechores lo atacan sin piedad y en ese estado la llama pidiéndole ayuda. La joven se arma de valor y sale por primera vez a la calle, y al verlo en ese estado detiene un auto pidiendo ayuda. Camino a intervención se le puede ver sonriendo a Virgil porque su novia se encontraba a su lado. Días después, y ya recuperado, el anciano le muestra su casa, aunque nunca la llamó así, pues no pasaba mucho tiempo ahí. La joven queda encantada porque tiene muchas cosas en común, y después de un gran beso, el viejo decide enseñarle el cuarto que mantiene escondido, y al entrar, su reacción hace que le diga que si les pasa algo, que sepa que lo ama con todo su corazón. Una noche, cuando cenaban juntos sus amigos, Virgil les presenta el catálogo de subasta de la casa de Claire, pero ella no se encontraba muy contenta, pues se había arrepentido de vender. El anciano no lo toma de mala manera, pues en su lugar habría hecho lo mismo. Antes de finalizar la velada, el anciano les comenta que tendrá su más importante subasta en Londres y a la vez la última de su carrera. Días después, Virgil llama a su amada antes de comenzar la subasta para decirle que la extraña mucho y que pronto estarán juntos. Y así se da la última subasta, todos lo felicitan y su entrañable y cómplice amigo le dice que lo extrañará y que le dejó un cuadro en su casa para recordarle el artista que pudo haber sido si hubiera creído en él. Al llegar a su hogar, Virgil se da con la sorpresa de no encontrarla y al preguntar al sirviente le comenta que tal vez haya salido, pues ayer vinieron a buscarla sus dos amigos. En eso, Virgil observa el cuadro de la madre de Claire en el comedor, por lo que decide guardarlo en su colección, pero al entrar, todos sus miedos y temores se vuelven realidad. Los cuadros que tanto amó habían desaparecido y lo peor de todo es que la mujer a que amó por primera vez fue una cómplice más. El androide estuvo terminado y una grabadora con la voz de Robert le decía que en cada falsificación existe algo auténtico, llegando a tener razón. Virgil Oldman entra en depresión y es llevado a un asilo, donde su asistente lo visita de vez en cuando, mientras vemos cómo el anciano no creía lo sucedido y fue a buscarla a su casa, que yacía sin dueño.
Estando en la cafetería del frente, Virgil pregunta al dueño si vio llevarse muebles de aquella casa, pero al no saber nada, le pide que hable con esa joven que tenía un don para recordar todo. Ella le dice que la mujer que lo habitaba la vio salir 237 veces durante 2 años, y ahora que el grupo de actores que lo habitaban se fueron, no sabe a quién alquilarlo, pues la pequeña era la verdadera Claire Ibbotson, dueña de la villa, y el último en irse fue un joven ingeniero que le ayudaba a armar su escalera eléctrica. Obviamente la tienda de Robert estaba vacía, y el cuadro de la madre que había encontrado al regresar de Londres es el cuadro que Billy, su amigo, le había regalado, ya que después de todo, él fue el autor de tremendo plan, y todo por no haber confiado en él. El anciano estuvo a punto de ir a la policía, pero el amor que le tenía a la joven detenía dicha acción. El viejo recordó las palabras que le dijo aquella vez Claire en el cuarto: que pase lo que pase, ella lo amará. Virgil piensa que tal vez la joven fue una víctima más y no pierde la esperanza de encontrarla, así que viaja a Praga alquilando una casa en medio de la plaza, para luego ir al restaurante llamado Día y Noche que tanto le había gustado a la joven, y sentado como un cliente más, espera a su bella amada. Y como siempre, si te gustó, no te olvides de darle like y comentar el video. Gracias por ver.